Buenas noches, doctor. Bueno, vamos ahora a presentar el tema de la semana 4 de uroradiología. Comenzando, pues vamos a presentar los siguientes temas, que es cálculos renales, hidronefrosis y algunas complicaciones de las infecciones del tracto urinario. Comenzando con cálculos renales, la patología litiásica, por lo general decía que en estos casos se utilizaba de rutina antes lo que es una tomografía computarizada sin contraste, que, bueno, la nefrolitiasis es la presencia de los cálculos en el interior del sistema colector y que más o menos en un 10% de toda la población alguna vez en su vida va a tener un cálculo. El 80% de los cálculos renales van a estar compuestos de oxalato de calcio o de fosfato de calcio, y en la radiografía simple se va a ver como radioopacos. Hay también otra forma, como por ejemplo las piedras de Struvita, que va a constituir el 15% de todos los cálculos que se van a presentar. Y estas piedras de Struvita están compuestas por fosfato por fosfato amónico y magnésico. Entonces, bueno, esto dice que se forma en presencia de orina alcalina y de infección. Y estos también se van a encontrar como radiopacos en radiología. Y que, bueno, la Struvita era el principal componente de los cálculos coraliformes. Ya. Bueno, las piedras de cistina son ligeras en pacientes con cisturia congénita. Van a constituir del 1 al 2% de las nefrolitiasis, y bueno, del 3 al 4% de los cálculos, en cambio, van a estar constituidos por uratos o xantinas. Estos, en cambio, van a ser radiolucentes en la radiografía. La siguiente. Ya. Y bueno, en la tomografía, en cambio, sin contraste, decía que aquí vamos a encontrar a los cálculos opacos. En el libro decía así. Bueno, y como observamos, decía que lo que sí en la tomografía es el medio en el que más podemos visualizar un cálculo. Bueno, entre los cálculos que presentan baja atenuación son los cálculos cristalinos, que van a estar asociados a la utilización de indinavir, que es un inhibidor de la proteasa. Esto se va a dar en el tratamiento de infección por VIH, y estos pueden causar lo que es la obstrucción ureteral. Por ejemplo, en la tomografía computarizada decía que las piedras de oxalato de calcio y fosfato de calcio tienen una atenuación de 800 a 1000 unidades Holtzwig. Las de Struvita es de 330 a 900, las de cistina es de 200 a 880, bueno, que también dependía del contenido cálcico, y las de ácido úrico es de 150 a 500. Y bueno, los que tenían una elevada atenuación van a ser más fáciles de diferenciar en comparación de otras lesiones del sistema colector, como por ejemplo, si es que presenta el paciente tumores, hematomas o papilas desprendidas, que por lo general estas tenían una densidad de menos de 50 unidades Holtzwig. Entre unas complicaciones de los cálculos es la obstrucción, la estenosis ureteral, la infección renal crónica y también la insuficiencia renal. Decía que los pacientes que llegan a urgencias por dolor agudo en el flanco, siempre, por lo general, es por un cólico renal. En la radiografía simple tiene una sensibilidad de diferenciar con otras clasificaciones de un 45% y una especificidad de 75%. Una tomografía sin contraste, en cambio, tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 96%. Y la ecografía, en cambio, tiene una sensibilidad del 24%. Ya, en la tomografía sin contraste para cálculos renales, bueno, la tomografía computarizada helicoidal o multidetector de tracto urinario, sin contraste oral ni venoso, tenía con una capacidad de corte de 1.3 milímetros. Aquí los cálculos aparecen como focos de alta atenuación, geométricos u ovales, y se los van a observar como presencia de un halo de partes blandas rodeado del cálculo. Este halo de partes blandas que rodea el cálculo se lo va a llamar como signo de anillo, y los cálculos los cálculos a lo largo del curso del uréter también se van a observar en la tomografía sin contraste.
La siguiente. Ya, entre los hallazgos de obstrucción, en cambio, como primero va a tener una leve dilatación del sistema pielocalicial y del uréter, más o menos unos 3 milímetros proximal al cálculo, una ligera reducción también en la tonación del riñón afectado, que ocasiona lo que es un edema, y una trabeculación de las partes blandas perinéfricas, que va a representar un edema de la grasa perirenal. Y eso sería, de aquí serían los errores diagnósticos, que, bueno, el primer error diagnóstico es que se los sabe confundir con quistes peripélvicos o con pelvis extrarrenal, que simula lo que es a la hidronefrosis, que posteriormente lo vamos a ver. Como segundo, en cambio, es la trabeculación, que va a estar preexistente a la grasa perinéfrica, que va a ser ocasionada por la inflamación previa en los pacientes, pero solo en los pacientes que tienen ya mayor edad, ya adultos. Tercero, en cambio, va a ser una calcificación de las arterias escleróticas. Cuarto, va a ser un cálculo sin presencia de nefrolitiasis. Y los 5 va a ser flebolitos. Estos flebolitos son calcificaciones en el interior de las venas trombosadas y con frecuencia se da en la pelvis. Entre la diferenciación de la litiasis, en cambio, la primera es la localización diferente al curso del uréter, la ausencia del signo del anillo, la presencia del signo de la cola, que la cola es tubular, que se extiende desde la calcificación y representa la vena trombosada, y una atenuación relativamente baja de los flebolitos, un valor medio que daba desde 160 unidades Hospi. Aquí había una probabilidad de calcificación que representaba en flebolitos una atenuación de más de 300 unidades Hospi. Una cosa importante antes de continuar es el hecho de que definitivamente entonces la mayor parte de los cálculos biliares no se ven a los rayos X, y con eso me refiero a radiología convencional, a tomografía, ¿no? A diferencia de los cálculos del tracto urinario, que como ustedes ven, 80% tienen calcio, y entonces se ven, mejor dicho, 99%, 98% se ven. Solo hay un tipo de cálculos que su compañera acaba de mencionar, que están relacionados a la ingesta de un fármaco. ¿Cuál es ese fármaco? ¿Se acuerda, Jennifer? En el tratamiento de pacientes con VIH, y que justamente es el tipo de... El Indinavir. Indinavir. Entonces, los que toman ese tipo de medicamentos hacen cálculos radiolúcidos y no se los ve a veces, o es muy difícil de valorarlos con tomografía incluso. Entonces, esos son un problema. Pero afortunadamente son solo este grupo de pacientes que están relacionados a la ingesta de Indinavir por el VIH, ¿no? Avancemos. Ya, y bueno, en las 6 semanas los cálculos con tamaño de menos de 6 milímetros pueden pasar por el uréter. En cambio, los que tienen más de 6 milímetros se pueden alojar en el uréter y van a requerir obviamente intervención. Entonces, estos cálculos se pueden localizar en cualquiera de los 3 estrechamientos del uréter. Ya, ahora la hidronefrosis. Bueno, esto se define como una dilatación del tracto, o sea, de la parte superior del tracto urinario. Y cuando hablamos de hidronefrosis no nos referimos específicamente a obstrucción, o no se nos debería venir primero obstrucción, ya que son varias las causas de la hidronefrosis. Puede pegarse un poquito más al micrófono porque casi que la oigo como muy lejana. Ya. Dentro de las causas de obstrucción está la litiasis, la estenosis, los tumores y la compresión extrínseca también. Y mientras más proximal es la lesión y más crónica, va a haber mayor dilatación, mientras que si el proceso es agudo, por ejemplo, litiasis, va a ser menor la dilatación. Ya, con respecto a la ecografía, ¿cómo vamos a ver nosotros ecográficamente la hidronefrosis? Bueno, va a haber una separación de la ecogenidad propia de los senos por la orina que es anecogénica en el sistema colector. Los cálices van a estar aumentados de tamaño y se van a aplanar,
y va, o sea, va a parecer como que se conectan con la pelvis renal dilatada. Las pirámides medulares también van a estar, o sea, las pirámides medulares van a ser hipocogénicas, principalmente en los niños, y también estas van a estar dilatadas. Con respecto a, bueno, las pirámides son las más periféricas y la parte externa de esta es más ecogénica y esa va a ser la corteza. Y también se menciona que nos podemos confundir fácilmente con los quistes parapiélicos. Por ejemplo, la imagen pequeña son quistes parapiélicos de la enfermedad de Fabry y la imagen grande sería una hidronefrosis. Ya también existen algunos signos de obstrucción que lo vamos a poder diferenciar con la urografía intravenosa, que es, vamos a obtener imágenes radiográficas, pero a partir también de contraste, que nos va a permitir visualizar mejor las estructuras. Entonces, los signos de obstrucción en una urografía intravenosa son que el nefrograma va a ir aumentando de densidad con el paso del tiempo, va a haber un retraso en la aparición de contraste en el sistema colector y también el sistema pélvico licial y el uréter van a estar dilatados hasta el nivel de la obstrucción. Y en la tomografía computarizada, como esta técnica pues es bastante útil, es muy específica, esta ayuda muchísimo para observar las estructuras, entonces vamos a poder observar la dilatación del sistema colector, va a haber el retraso de la opacificación del riñón obstruido y la presencia de un nivel entre la orina no opacificada por encima del medio de contraste que va a ser más denso. Y esta técnica pues, nos va a permitir localizar o sea, la localización y la causa de la obstrucción. Por ejemplo, en este caso, un fecaloma que está obstruyendo el uréter y pues esto causa hidronefrosis en este paciente. Ya, bueno, en cuanto a la pionefrosis, esta básicamente se refiere a la infección de un riñón obstruido. En cuanto a la pionefrosis, esta puede ocasionar la rápida destrucción del parénquima renal, por lo que se debe tratar resolviendo la obstrucción mediante una canulación ureteral o mediante un tubo de nefrostomía y antibiótico terapia. La ecografía básicamente nos va a mostrar un sistema colector dilatado y relleno de pus y esfacelos, es decir, restos de tejido necrótico y tejido inflamatorio. También pueden ser evidentes las sombras acústicas por posibles cálculos. En cuanto a la tomografía, esta es mejor que la ecografía para identificar la localización y la causa de la obstrucción. Ya, en cuanto a la urografía intravenosa, esta no suele ser de gran utilidad, ya que los riñones afectados tienen mala o nada de funcionalidad. Pásale. Bien. En cuanto al reflujo vesicoureteral, esta es una causa frecuente de hidronefrosis en los niños. El defecto obviamente es una alteración de la porción intramural del uréter en la unión uretero-vesical con una infección urinaria asociada. En los adultos el reflujo vesicoureteral suele asociarse con vejiga neurogénica o por una obstrucción. Ya, el reflujo vesicoureteral crónico puede ocasionar una nefropatía por reflujo. Y se va a confirmar esto mediante el relleno retrógrado de los uréteres mediante la cistorografía de vaciamiento. Pásale. Ya. Bueno, en cuanto al megaurétero congénito, este es el resultado de un segmento peristáltico del uréter distal que va a ocasionar una obstrucción funcional, dando como resultado la dilatación del uréter. Tiene evidencia de una posible obstrucción mecánica. Ya. En cuanto al síndrome Prune-Belly, esta básicamente se trata de una enfermedad congénita que se manifiesta por una ausencia en cuanto a la musculatura de la pared abdominal. También hay anomalías del tracto urinario y puede haber la presencia de criptorquidia. Como característica, los uréteres se van a mostrar dilatados y tortuosos, la vejiga se va a encontrar muy dilatada
Y también la uretra posterior se va a encontrar dilatada. Vamos a ver ahora la parte de las complicaciones de las infecciones del tracto urinario. Primero que tenemos es el absceso renal, que este suele ser siempre el resultado de una pielonefrosis complicada en los casos de necrosis leucofactiva. Tiene una apariencia muy habitual, que es la de una masa focal con una pared gruesa. Además, los cambios inflamatorios que están asociados a este cuadro van a incluir siempre las unas densidades en banda que se encuentran en el espacio perirenal y también un engrosamiento de la fascia renal. Todos estos abscesos pueden extenderse hacia el interior del espacio perirenal y se van a presentar también como colecciones líquidas. La siguiente. Ya. La pielonefritis crónica y nefropatía por reflujo. Primero vamos a definir la pielonefritis crónica, que se refiere a una nefritis crónica intersticial que es causada por una infección principalmente, y en los niños la causa más común es el reflujo vesicolateral de orina infectada. El reflujo intrarrenal normalmente es más prominente en el polo superior, va también de esta manera a producir lesión en las papilas, que va a dar como resultado aplanamiento de los cálices con una cicatrización de la cortical que se encuentra subyacente. Todo este proceso de la lesión que se produce en el riñón, asociada con el reflujo, se denomina nefropatía de manera estable, como esto de la infancia. La pielonefritis crónica, en el caso de los adultos, va a estar siempre asociada con mayor frecuencia a cálculos y también a obstrucción crónica. Entre los factores predisponentes vamos a tener la vejiga neurógena, a los reservorios ileales y también otras causas de éstasis de la orina que generalmente están relacionadas. La nefropatía por reflujo en la infancia con la pielonefritis crónica, también en cambio en los adultos, tienen hallazgos en cuanto a los estudios de imagen muy similares. Lo principal en lo que nos vamos a enfocar van a ser las cicatrices corticales focales que están sobre los cálices aplanados. Esta enfermedad normalmente es lobular y tiene presencia de lóbulos sanos con cálices normales que están intercalados entre lóbulos enfermos. Todos estos hallazgos se pueden ser muy evidentes con la ecografía y también en la tomografía computarizada. La siguiente. Ya. La última que tenemos es la necrosis papilar. Se trata de una necrosis isquémica de los vértices, principalmente de las pirámides medulares. Las cosas principales están, tenemos la infección, la tuberculosis, enfermedad de células falciformes, el rasgo falciforme, y la necrótica que se presenta en estos casos puede permanecer en situ, también puede desprenderse dentro del sistema colector, lo que va a producir un defecto en cuanto a la represión móvil, o también puede desaparecer. Dando de esta manera lugar a una colección de contraste que va a estar en el interior de la papila o un cáliz aplanado de igual manera. Esta papila desprendida, en los casos en los que se desprende, puede obstruir el uréter y también por eso va a producir un cólico renal. Esta necrosis papilar en algunas ocasiones puede producir cavidades en los vértices de las papilas que van a estar llenos se van a rellenar con contraste cuando se retrógrados. Y en los casos en los que las cavidades pueden ser muy grandes, van a producir un aplanamiento de los cálices. Ya. Gracias. Bueno, entonces la parte de patología renal enfocada principalmente a litiasis, que es importante justamente los puntos que habíamos topado, y infecciones junto con complicaciones de las infecciones. No nos vamos a meter a otras cuestiones de la parte renal. Entonces, lo que... A ver, ¿dónde está? No sé por qué no puedo compartir la pantalla. Ah, no, ahí está ya. Sí, la ven en la pizarra. Sí, doctor. Gracias por responder los que están todavía por ahí. Nada más para conversar esto rápidamente.
15 minutos o menos vamos a hablar más o menos de los métodos de imagen, o al menos una parte de ellos. Entonces, aquí tenemos el sistema colector, que está formado por los cálices renales, que son realmente unas formas de copas. Y asimismo la literatura dice que cuando estas formas de copas se dilatan, forman porras. Si dicen, así le ponen el nombre, que serían algo así más redondeados, ¿no? Siendo normal, las que ustedes ven ahí en forma de copas. Bueno, tendríamos una normal, y hay cálices compuestos, como ese que acabo de dibujar, etc. La cosa es que aquí está la pelvis renal, y aquí empieza la unión ureteropiélica y el uréter. Luego viene el uréter hasta la inserción en la vejiga. Que sería así, ¿cierto? Y luego tenemos uretra. Voy a dibujar la uretra masculina, puesto que la femenina tiene menos patología y más. Aquí nos enfocaremos en la masculina, que es la que más suele causar problemas. Tomando en cuenta que aquí está la próstata, ¿no? Entonces, si yo quiero evaluar el riñón, una de las preguntas más frecuentes del nefrólogo, del urólogo, del clínico, es cómo está la relación córtico-medular. Es decir, cómo está el grosor de la corteza, que es toda esta parte de aquí, respecto de la médula, que es todo el resto. Porque esta corteza es realmente la parte funcional del riñón. Y siendo la parte funcional, cuando se adelgaza, pues indirectamente nos dice, este riñón no está funcionando bien, este riñón tiene algún problema. ¿De acuerdo? Entonces, saber cómo está la relación córtico-medular, saber cuál es el tamaño, saber si tiene hidronefrosis, pregunta súper importante. Saber si si está bien ubicada. Son preguntas que uno tranquilamente puede responder con el ultrasonido. Si hablamos de relación córtico-medular, tamaño, hidronefrosis, ubicación, el ultrasonido es un excelente método que me permite responder todas estas preguntas, ¿no? Si hablamos ya de litiasis, la sensibilidad del ultrasonido no es tan buena, principalmente para cálculos menores de 3 milímetros. Es muy difícil evaluar ese tipo de lesiones, con lo cual voy a preferir completamente la tomografía computada. ¿De acuerdo? Si yo decido por algún motivo hacer tomografía computada, esa tomografía computada sí me va a permitir saber la ubicación, por supuesto. Hablamos de la simple, ¿no? Que también se la llama pielotomografía o urotac simple. La ubicación, si es que tiene hidronefrosis también, sí, cuál es su tamaño también, pero la tomografía simple de abdomen no me va a permitir responder la pregunta sobre su relación córtico-medular. Entonces, la tomografía versus el ultrasonido. Para responder estas preguntas es mejor el ultrasonido, fíjense ustedes. Pero tomografía versus ultrasonido para responder acerca de litiasis es mejor la tomografía, sin duda. Otras preguntas como saber si tiene un tumor, saber si estudiar hematuria. El ultrasonido nos podría dar una evaluación inicial, pero definitivamente aquí sí la tomografía simple y contrastada, que se llama la URO-TC contrastada, es el método que mejor rendimiento da entre los dos. Ni siquiera nombra los rayos X porque ya vamos a saber, está muy limitado ya su campo hoy por hoy, al hablar del tracto urinario, ¿no? Entonces, tumores.
estudio de hematuria, cánceres del urotelio. Básicamente eso, pues la tomografía computada es un método bastante bueno y superior al ultrasonido. Entonces, como ustedes ven, depende de la pregunta para saber cómo puedo abordar a mi paciente, con qué método de. Si, por ejemplo, yo quisiera evaluar ya este segmento desde aquí, que es la unión ureterovesical a la unión pielo-ureteral, si yo quisiera evaluar eso de ahí, ya pues el ultrasonido es un método que no me va a servir. En ese trayecto ureteral, en ese segmento del uréter, no se puede valorar con ultrasonido más que unos pocos milímetros, pocos centímetros en el inicio del uréter y en la desembocadura del uréter. Luego de eso ya no. La tomografía simple, pues sí, es un buen método. Puedo evaluar el uréter y todo el trayecto con tomografía simple. Claro que es a veces compleja su evaluación, precisamente porque en algunos pacientes con poca grasa se confunde con otros órganos, pero la tomografía, la URO-TC con contraste, es el estudio de elección, es un excelente método. No es el estudio de elección, pero es un excelente método para valorar uréteres. Si yo le pongo contraste y espero que se elimine el medio de contraste, pues puedo dibujar la morfología de los colectores, de los cálices, de la pelvis, del uréter, de la vejiga, etc. Entonces es un estudio bastante completo la urotomografía con contraste. Bastante completo, puedo evaluar desde arriba hasta abajo. Pero hay unas evaluaciones funcionales frente a lo cual la tomografía no es un buen método y es la fluoroscopía. Entonces aquí vienen los funcionales. Si hablamos de patología de uréter como reflujo vésico-ureteral, como una uretrografía miccional, que ya son evaluaciones funcionales, definitivamente que la fluoroscopía, en cambio, es el estudio de elección, porque yo puedo evaluar la micción, puedo hacer orinar al paciente en la mesa de fluoroscopía para ver cómo funciona, si hay reflujo o no. Porque ¿qué sucede cuando los niños usualmente, que es la patología es más de niños, cuando los niños orinan, esta unión ureterovesical, que usualmente funciona como válvula, está dañada y permite que la orina regrese y ascienda grado 2, grado 3, etc. Y eso al final, ese reflujo provoca incremento en la frecuencia de infecciones de vías urinarias. Para hacer esa evaluación, la fluoroscopía es el método de elección. Si quiero evaluar la uretra, también puedo hacerlo con fluoroscopía, que es realmente el método de elección. Entonces, esa acotación. Si en cambio me quiero referir a la vejiga urinaria es como una vesícula biliar, es decir, un saco que se llena de líquido. Y por eso el ultrasonido es un gran método, un excelente método que me permite ver el grosor de su pared, saber si tiene engrosamientos focales, saber si una bola ecogénica aquí dentro, cuando lo movilizo al paciente y se pone boca abajo, boca arriba, esta bola se mueve también, y que es muy frecuente cuando hay un coágulo de sangre dentro de la orina, dentro de la vejiga urinaria. O bien, si es que no se mueve, yo podría sospechar que se trata de un tumor de la pared vesical. Entonces, el ultrasonido, buen método, si a eso le sumo Doppler, me permite incrementar la sensibilidad de la evaluación. Sin embargo, claro, la tomografía simple es un método que tiene menor utilidad si lo comparo con el ultrasonido, ¿no? Pero la tomografía simple y contrastadas es un método pues que sí me da una evaluación más integral, no solo de la vejiga, sino que ya habíamos visto del resto de estructuras. La uretra, finalmente ya dijimos, solamente con fluoroscopía yo puedo hacer una evaluación. La patología prostática, las infecciones crónicas, el trauma de uretra, son lesiones que en la vida adulta, más que todo, provocan estenosis a lo largo de los diferentes segmentos de la uretra. Y me refiero a la masculina porque, como digo, la femenina es muy corta y usualmente no sufre de estos problemas.
Aquí un acápite especial es la próstata, que el ultrasonido y la tomografía computada casi que tienen el mismo valor y solamente me permiten, más que todo, me permiten saber el tamaño. ¿Cuál es el tamaño? Respecto al tamaño, yo puedo escoger cualquiera de las dos y voy a tener una valoración del tamaño. Pero si quiero hacerle ultrasonido más elastografía, es una aplicación, podría incrementar la detección para cáncer, pero no es tan bueno igual tampoco como una resonancia magnética con espectroscopía, que es realmente el método de elección para próstata, más que todo para dirigir las zonas de biopsia o para escoger o para ver la probabilidad de cáncer que tiene un paciente. El ultrasonido para diagnóstico de cáncer prostático todavía no tiene gran rendimiento. La elastografía ha acercado bastante el diagnóstico en una forma considerable, digamos, pero sigue siendo inespecífica. La tomografía no es un método que me permita decir si el paciente tiene cáncer de próstata o no. No es un buen método para evaluar próstata. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Si no, jóvenes, nos vemos el siguiente miércoles. Jennifer, ¿está por ahí? ¿Alguien? Sí, doc. Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. si no hay preguntas, nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Hasta mañana, hasta el lunes, hasta el miércoles.